Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José María Manuel Hernández Grimaldo y un gustazo nuevamente verte por aquí. Hoy hablaremos sobre todas las ocasiones o la mayoría de ocasiones en las que el Señor demostró ser el Dios de dioses. Es interesante notar este tema porque de alguna u otra manera exaltamos la gloria de Dios. Pero primero te voy a explicar y también por qué me atreví a hacer este video. Primeramente, ¿qué es un dios? Porque también hay algo conocido como ídolo, que pueden llegar a ser diferentes. Un dios es algo que ocupa el lugar del dios verdadero y el cual se le ofrece una especie de adoración, una especie de admiración, vaya, un culto. Antiguamente las civilizaciones antiguas tenían miles de dioses, que el dios del agua, que el dios del sol, que el dios de la tierra. Estos algunas veces pedían ofrendas para llevar ciertos trabajos. Estos dioses a veces eran tallados en forma de animales, en formas humanoides, pero a la luz de la Biblia lo que se escondía detrás de ellos era aterrador. El salmista define esto de una mejor manera. Dice el texto, Salmos capítulo 96, versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son demonios. En pocas palabras, todas aquellas personas que les ofrecían ofrendas o alguna especie de culto se lo daban a los demonios. El apóstol Pablo en lo que escribió también lo define de esta manera. Algunos se pueden llegar a preguntar, pero ¿por qué la gente no se daba cuenta? La propia palabra demonio te responde tu pregunta. Esto significa ser astuto. Se dan cuenta cómo estos demonios engañan a la gente. ¿Pero de dónde vienen? ¿De dónde son? Yo sé que más de uno ya sabe, pero también hay que explicarlo para aquellos que tal vez vayan empezando. Mayormente ese término en la Biblia se les da a los seres que un día fueron ángeles de Dios y la adoraban. Pero un día apareció un ser catalogado como querubín llamado Lucifer, conocido como hoy en la actualidad Satanás, el cual se llenó de soberbia y vanidad y provocó una rebelión en aquel lugar. Y obviamente no iban a poder con el poder de Dios y fueron expulsados a la tierra. Estos seres aquí en la tierra se organizaron en principados, potestades, gobernadores y huestes. Cada uno de ellos tiene una tarea diferente, pero todos se unen en un mismo objetivo, y esto es corromper a la raza humana, desviarlos del camino de Dios, con vicios, engaños, doctrinas falsas, tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo todo se arma como rompecabezas. Estos seres aquí en la tierra quisieron imitar lo que Satanás quería en el cielo. Satanás quería que todos los ángeles, incluso el mismo Hijo de Dios, lo adoraran. Quiso quitarle la gloria de Dios y ponerla para él. Y como no lo logró allá, con algunos humanos aquí antiguamente y hasta hoy en la actualidad lo sigue haciendo. Los demonios, desde que fueron creados Adán y Eva, buscaron la manera de desviar al ser humano del propósito de Dios y de quitarle su adoración. Dejaron huellas en diferentes partes del mundo en la antigüedad que coinciden. La Biblia llama a Satanás como la serpiente antigua o como el gran dragón. Si hoy tú vas y checas algunas civilizaciones, algunas creencias antiguas, te vas a dar cuenta que alguna u otra manera ya tienen a la serpiente o al dragón, uno de los dos. La Biblia menciona algunos de estos nombres que le dieron los seres humanos a estos demonios, como por ejemplo Dagón, Baal, Asmodeus, Astarot. Dice la palabra de Dios, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Versículo 24, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con las olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Versículo 25, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Versículo 26 dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Mira, la palabra reprender se utilizaba comúnmente para estos seres. Jesucristo iba y reprendía a los demonios. Y da la casualidad que en otro evangelio dice que no era temporada de este tipo de cosas, por lo que hubo una mano espiritual detrás de esto y era un demonio. Mira, porque los judíos estaban rodeados de las creencias griegas y los griegos creían en el dios del agua. Con esto Jesucristo está demostrando que Él tenía el control sobre los mares y los océanos, las aguas. También aquí se puede alinear cuando caminó sobre ellas. También Jesucristo demostró que Él tenía el control de los cielos cuando ascendió a ellos. Incluso después de que Él murió en la cruz, demostró que tenía el poder de descender a las profundidades de la tierra. Entonces, demostró que tenía más poder sobre el Dios de los cielos, el Dios de los mares y el Dios de las profundidades.
Dice el texto, Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice la Biblia ahí en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí está hablando sobre seres espirituales demoníacos. Otra ocasión que tenemos cuando el Señor demuestra su poder en contra de estos dioses fue cuando el pueblo filisteo se llevó el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era como un tipo simbolismo, como una figura que demostraba que Dios estaba con el pueblo de Israel. La historia está más que interesante porque mira, los filisteos llevaron el Arca de la Alianza al templo de un dios pagano llamado Dagón. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente la estatua de este supuesto dios estaba inclinada hacia el Arca de la Alianza. Dice ahí la Biblia en 1 Samuel capítulo 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Versículo 2. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Versículo 3. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron y vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor, así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Versículo 4. Pero al día siguiente Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor. Ahora sí vayamos a la historia que dejé mero al final. En lo personal es una de mis favoritas. Yo sé muy bien que hay más momentos e historias donde el Señor demuestra su poder en contra de los demonios, pero catalogué estas pocas en este video. Vayamos a aquel momento donde Dios demostró su poder a través del profeta Elías con los 400 profetas de Baal. Primero debes de saber que gran parte del pueblo de Israel se volvió a la idolatría y quedaban muy pocos que adoraban al Señor. Básicamente lo que se hizo es que se convocó a muchísimas personas para demostrar quién era el Dios verdadero, si este supuesto Dios llamado Baal o el Señor de los ejércitos. Dice 1 Reyes capítulo 18. Si lees todo el capítulo, ahí vas a encontrar la historia completa. Dice el versículo 20, así que Acab citó a los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no contestó ni una palabra. Versículo 22. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Versículo 24. Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Versículo 25. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro y prepárenlo y pídanle en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego. Versículo 26 dice, así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon, oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos, Baal, por favor contéstanos, pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Si no estás entendiendo, Elías les dijo que cada uno de ellos construía un altar, los profetas y Elías. Y ellos iban a orar y Elías también, y el primer Dios que mandara fuego del cielo, ese era el verdadero. Pero por lo que vemos Baal no contestaba. Versículo 27 dice, al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos, les dijo, griten más fuerte si él es Dios, tal vez esté ocupado, quizás esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Si nos saltamos al versículo 29 dice, se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía, pero no pasó absolutamente nada, Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchaba. Dice el versículo 30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías, el altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Versículo 31 dice, Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Versículo 32 dice, Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar. Y pues aquí básicamente Elías le pide a la gente que moje aún así la ofrenda para hacerlo más difícil entre comillas. Versículo 36 dice,
Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró hacia el Señor. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo. Muestra es que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Versículo 37. Señor, atiende mi oración, muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios, así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Versículo 38. Así que el Señor hizo bajar fuego y quemó el sacrificio, la madera y las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Versículo 39. Todo el pueblo vio esto y se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. En verdad, esta historia me parece espectacular. Cómo el Señor demostró su gran poder y su gran misericordia con el pueblo de Israel. Mira, al principio del video te dije que un ídolo y un Dios pueden llegar a ser diferentes, porque según la Biblia nos podemos hacer ídolos en el corazón. Tal vez algunos pueden llegar a decir: no, es que yo no adoro a Baal o algún dios pagano. Pero ¿sabes algo? Sí podemos correr el riesgo de hacernos ídolos en el corazón. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Si en tu primer prioridad está el dinero antes que Dios, eso es un ídolo. Y así sucesivamente. Por eso tal vez ya no adoremos a estos dioses paganos, pero sí cuidarnos de esto. Hasta aquí ha llegado este video. Se despide su servidor y amigo Josmar Emanuel Hernández Grimaldo, y un gustazo nuevamente verte por aquí. Adiós.